Hola hermanos, un gusto volver a estar con ustedes. Que la gracia de Dios a través del Espíritu nos acompañe para realizar esta tarea tan lindo de iglesia y del movimiento. Soy Juan Carlos, diácono, y hoy me toca en suerte poder brindarles a ustedes otra meditación que se llama Sobre la Fe. Recuerdan que en nuestro cursillo tuvimos el rollo de la fe. Bueno, hoy va a ser más breve, pero trataré de definirla de alguna forma, y para eso había pensado hacerlo a través de una parte del Evangelio de San Juan, que hace poco lo hemos escuchado. Es en aquel momento en que Jesús, después de resucitado, que ya se había aparecido varias veces a los discípulos, esta es la última vez antes de ascender al cielo, y Jesús sigue instruyéndolos. Ellos necesitaban muchas instrucciones ya finales, un recordatorio, porque ya no estaría Jesús con ellos físicamente, necesitarían ser fortalecidos. Y hay un momento en que se dirige especialmente a Pedro. Es en aquel momento en cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? En esta palabra Jesús no le dice, no es un reproche. Jesús sabía que Pedro, a pesar de que había sentido mucha alegría, mucho gozo, le había expresado de muchas maneras el que pudiera estar nuevamente con ellos, y hizo sentir cuánta alegría y cuánta felicidad tenía. Pero Jesús sabía que dentro suyo había tristeza. Se sentía mal. Sentía que lo había traicionado a él y a sí mismo. A él le había dicho Señor mío, le había dicho tú eres el Mesías, le había dicho de que iba a dar la vida por él. Y cuando se presentó la oportunidad, lo negó. Y se sentía mal. Pero esta pregunta que le hizo Jesús era la de un maestro a su discípulo. Jesús le estaba diciendo: Pedro, necesito que entres en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Quiero que descubras tu realidad, tu verdad. ¿Me amas? Mira que lo necesito. Y Pedro, después de un momento, le dijo: Señor, te quiero. Era una realidad. A Jesús no le podía mentir. Pedro en ese momento descubrió su ser. Estaba con Jesús por un querer, porque Jesús lo hacía sentir bien, porque con él se sentía acompañado, amado, protegido, hasta se sentía importante allí, siendo un discípulo de aquel que hacía milagros, aquel que atraía a tanta gente, aquel que lo seguían tanta multitud para saciar su hambre de sed y sed, para calmar su espíritu, y se sentía importante. También eso creo que también va dirigido a nosotros, ¿no? Jesús hoy también nos dice: quiero que entres dentro tuyo, que descubras tu verdad, porque es importante que la descubras. ¿Estás acá, delante de mí o tras de mí, porque me amas, o es otra realidad la tuya? Es como la de Pedro, solo un querer por lo que te doy, por lo que te brindo, por lo que esperas de mí. ¿Por qué estás conmigo? No es un reproche. Necesito que tú descubras tu verdad. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, como queriéndole decir:
Pedro, yo sigo confiando en ti, yo espero en ti. Tengo esta misión para ti y te la confío. Como también nos dice a nosotros todos los días. Tengo una misión para ti y confío en que la realices. Por segunda vez, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Como queriéndole decir, te lo reitero, para que descubras que realmente necesito de tu amor, necesito de tu confianza, porque el amor viene como fruto de la confianza. Uno no puede amar si no confía. Solo la plena confianza trae el pleno amor. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, tú lo sabes todo. Señor, te quiero. Como queriéndole decir, Señor, tú me has dado una tarea, creo que demasiado grande para mí. Tú quieres que yo sea tu pastor, que yo conduzca tu rebaño. Mira que todavía no estoy preparado. Si tengo que pensar en seguirte y hacer tu obra, yo todavía no puedo hacerlo, porque todavía tengo miedos, todavía siento el temor de la cruz y me opongo. Por el momento, Señor, te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor. Así también nosotros, ¿no? Queremos seguir a Jesús, pero lo hacemos limitados muchas veces, ¿no? Solamente bajo nuestras condiciones queremos seguir a Jesús, no con sus condiciones, no con ese ilimitado decir, haz de mí lo que quieras. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Jesús bajó sus pretensiones. Jesús le estaba diciendo, está bien, por ahora me conformo, pero espero que tú te brindes plenamente, totalmente, como yo me entregué a mi Padre, y que tú lo hagas conmigo, porque te necesito, eres mi discípulo, que te entregues totalmente. Y Pedro le dijo, sí, Señor. ¿Y cuándo fue entonces que Pedro se convirtió de tal manera, que salió al mundo a predicar sin importarle lo que el mundo quisiera hacerle? Aún ante la muerte, allí estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y aún más, hasta con alegría por haber recibido tantos golpes, tanta cárcel, incluso la cruz. ¿Qué fue lo que lo alentó? ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿Qué fue lo que hizo que Abraham, el padre de la fe, pudiera llegar a ese, podemos decir, extremo de fe? ¿Es que la fe nació en ese momento, en Abraham? No. La fe es algo que se va realizando en nuestro interior progresivamente, según nuestra voluntad, según nuestros deseos, según nuestro tomarse de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a crecer en la fe. Tengo, Señor, pero no como tú la necesitas de mí. ¿Cuál fue entonces también la fe de María? ¿María también habrá nacido con fe, o es que María comenzó con su fe en el momento de la aparición del ángel? Seguramente que ese fue el momento culminante de la fe de María, pero es algo que ya venía creciendo con ella, porque sus padres se lo inculcaron, sus parientes, ella misma en su oración, ella misma en sus lecturas de las Escrituras,
Iba esperando y deseando y amando anticipadamente a Cristo antes de que Él llegara, antes que le dieran la buena noticia a ella, primero que a todos. Pero fue en esa llegada del Espíritu Santo cuando María manifestó: hágase en mí tu voluntad. Lo mismo en Pedro y lo mismo en nosotros. Fue en el momento en que desciende el Espíritu sobre nosotros y nos abre el corazón, la mente, el espíritu, que estaban todavía en oscuridad, que había como una nieblina que le impedían ver el faro, la luz. Y allí estaba el Espíritu Santo descendiendo y llenándonos de fe. Nos abre la mente, como a Pedro, que le hizo descubrir que con él había estado Dios, que ese Dios se puede confiar porque todo lo que ese Dios le había anticipado, palabra por palabra, se cumplió, todo. Entonces dijo: sí, creo, sí, confío, Señor, siento tu amor, he sentido ahora tu amor, ahora comprendo la cruz, te comprendo desde tu nacimiento hasta tu muerte en la cruz y tu resurrección, creo, Señor. Ojalá, hermanos, que esta fe de Pedro, de María, de Abraham, sea también la nuestra, o por lo menos que lo podamos imitar lo mejor posible, y Dios hará el resto. Que el Señor les conceda esta fe. Gracias y hasta cualquier momento.